De los datos biográficos del profeta Nahum, se sabe poco, excepto lo que narra al inicio del libro. El nombre de Nahum significa consolación. Se conoce que era oriundo de Elcos, ciudad de Asiria, situada a unos pocos kilómetros al norte de la ciudad de Nínive. Nahum pudo haber vivido allí y profetizado sobre Nínive. Muchos que opinan que lo que sucedió en realidad es que ese profeta había nacido en el reino del norte, en Israel, y que probablemente se trasladó a Elcos durante su infancia y creció allí, en el reino del sur. Nahum, como Jonás, fue un profeta en Nínive, la capital del imperio asirio, y profetizó entre los años 663 al 654 a.C. Nahum sirvió como profeta para Judá y Asiria. Fue contemporáneo de Sofonías, Jeremías y Habacuc. Profetizó durante los reinados de Manasés, Amón y Josías. Ambiente de la época. El reino del norte había sido derrotado por Asiria y arrastrada al exilio. Esto ocurrió entre los años 722 y 721 a.C., sin embargo, Dios había librado a Judá, o reino del sur, en esa ocasión. Este imperio que hizo temblar el mundo fue usado como instrumento para castigar a un Israel pecador. Sin embargo, ya en tiempos de Nahum, los asirios habían regresado. El rey que gobernaba en Judá era Manasés, uno de los reyes más perversos. En 2 de Crónicas 33 verso 11, narra cómo el rey Manasés fue arrastrado con un gancho en su nariz. Judá, como estado vasallo, se vieron obligados a pagar tributo al imperio asirio. Asiria, la potencia mundial de esa época, hizo de Judá un súbdito. El pueblo de Judá quería ser como los asirios, quienes parecían tener todo el poder y las posesiones que querían. Nínive era la capital del imperio asirio. Este imperio representaba el poder más descarnado y brutal, una crueldad sin límites. Algunos datos revelan que sus reyes se vanagloriaban de sus barbaries y celebraban las torturas y abusos que realizaban a las naciones conquistadas. Aunque esta ciudad estaba a cientos de kilómetros al noroeste de Judá, su poder dominaba el Medio Oriente. En lo económico, el imperio asirio había sido muy próspero por varios siglos. Judá, de donde provenía Nahum, por el contrario, era un estado frágil, apenas aferrado a su independencia. Asiria, la potencia mundial, que controlaba el creciente fértil, parecía incontenible. Sus salvajes y rudos guerreros conquistaron Israel, el reino del norte, y le provocaban gran sufrimiento a Judá. Por lo tanto, Nahum proclamó la ira de Dios en contra de la maldad de Asiria. En muy pocas décadas, Babilonia derribaría a Nínive. La destrucción de esta ciudad también culminó con la caída del imperio. El tema alrededor del cual gira todo el libro ocurrió en el 612. Las fechas sugeridas por algunos eruditos conservadores abarcan los años 720 a 636 a.C. Creemos que es bastante razonable ubicar a Nahum unos 100 años después de Jonás. Probablemente vivió durante el reino de Ezequías y vio la destrucción del reino del norte de Israel, y por supuesto, fue profundamente conmovido con ese desastre. Unos 100 a 150 años antes de que apareciera Nahum en este escenario, Jonás fue a la ciudad de Nínive con un mensaje. Mensaje principal. El poderoso imperio asirio, que oprimía al pueblo de Dios, pronto caería. Al profeta, se le había encomendado un mensaje que tenía que ver con la ciudad más poderosa de su época. Importancia del mensaje: los que practican el mal y oprimen a los demás, algún día tendrán un final amargo. Un siglo antes, Jonás vio a la ciudad arrepentirse, véase el libro de Jonás, pero ésta cayó de nuevo en la maldad. El mensaje gira en torno a la caída de Nínive, capital asiria. También, fue la misma suerte que corrió la ciudad de Tebas, egipcia. Nahum pronunció un juicio sobre la destrucción total de Asiria, y la ciudad de Nínive, que era su capital. Nahum creyó y afirmó que Dios era justo en su juicio sobre esa nación. El libro de Nahum consta solamente de 3 capítulos, es decir, uno de los más cortos. También se destaca porque fue dirigido a una nación extranjera. El lenguaje utilizado es poético, fiero, y está lleno de imágenes, lo cual revela lo intenso de la situación a la que se enfrentaba el profeta. Para entender mejor el trasfondo histórico de este libro, y para entender por qué Dios estaba tan enojado con Nínive, lea 2 de Reyes capítulos 17 al 19, asimismo 2 de Crónicas capítulos 32 al 33, 1 al 3. La profecía dada por Nahum acerca de Nínive se cumplió en pocos años, la ciudad cayó,
para nunca más poder volver a levantarse.